Hola, soy Vanessa Pineda, estudiante de cuarto año de la licenciatura en Historia en la Universidad de El Salvador. En esta ocasión, mi compañero y yo les hablaremos de Honduras hacia la década de 1930-1940, específicamente del periodo comprendido por el Cariato, que va desde 1933 a 1948. Soy Luis Ortega, también estudiante de cuarto año de licenciatura en Historia en la Universidad de El Salvador, y en esta sesión estaremos abordando puntos claves de esta dictadura, los cuales atraviesan los ámbitos económico, político y social. Las fuentes bibliográficas principales de esta presentación son América Central desde 1930 en Historia de América Latina, para ser más exactos el volumen número 14 de Leslie Bethel, e Historia General de Centroamérica. Las repúblicas agroexportadoras 1870-1945, para ser precisos, el tomo número 4. Esperamos que esta presentación sea de su agrado, que puedan comprendernos fácilmente y que en ustedes quede aquel interés por querer saber más qué es el Cariato. Bien, para empezar, haremos lo que es una pequeña introducción para comprender un poquito mejor lo que es el Cariato y nos vamos a la Honduras de finales del siglo XIX, 1860, y vemos que el gobierno hondureño hizo tres préstamos muy altos, de una cifra muy alta. ¿Y esto para qué? Esto era para conseguir un enlace ferroviario interoceánico en un intento de mejorar las comunicaciones y fomentar la integración nacional. Pero este proyecto fracasó en 1872. Tras este fracaso, los gobiernos hondureños albergaban expectativas muy grandes en relación a las empresas mineras y al efecto que éstas tendrían en la integración nacional. A estas compañías mineras se les hacían concesiones demasiado generosas y esto afectaba los efectos fiscales y lastimosamente la construcción de las carreteras, el programa gubernamental designado para esto, seguía siendo subdesarrollado. Solo un banco, el Banco de Honduras, dio como resultado del auge minero, y los principales beneficiarios era un pequeño grupo de empresarios extranjeros. Teníamos los árabes, los alemanes y los franceses. Eh, Debido a este problema de las malas comunicaciones en Honduras, tenemos que Tegucigalpa era la única capital de Centroamérica que no contaba con un servicio ferroviario. En vista de este problema, es comprensible que los gobiernos siguientes tuvieran esperanzas muy altas en cuanto a las nacientes compañías plataneras a principios del siglo XX. Bien, el problema del transporte, ¿verdad? Impedía que la producción platanera eh, creciera, ¿verdad? Y esta nueva casta de empresarios se dispuso a desarrollar las carreteras, eh, las instalaciones portuarias y a diversificar un poco lo que es las exportaciones, pero esto se hacía a cambio de poder usar tierras nacionales
y a cambio también de concesiones fiscales. Los primeros que entraron en Honduras fueron los hermanos Baccaro, esto alrededor de 1898. Eh, la empresa de ellos se convertiría más adelante en la Standard Fruit Company en Steamship. También tenemos que en los años siguientes Sam Murray formó la Cuyamel Fruit Company, esto alrededor de 1911. Y por último tenemos que la United Fruit Company entró en Honduras al otorgársele concesiones a dos de sus subsidiarias, que serían la Stella y Trujillo Railway Companies. Aquí tenemos algunos de los postales y una publicación en el diario donde aparecen estas compañías. También tenemos una de las instalaciones de la subsidiaria de la United Fruit Company. Bien, como resultado tenemos que Honduras llegó a ser la principal exportadora de plátanos del mundo antes de 1928. Para este año ya se habían tendido más de 1.500 kilómetros de raíles, incluso los 96 kilómetros del proyecto que fracasó a finales del siglo XIX. Todo esto estaba administrado por la Cuyamel Fruit Company. No obstante, este crecimiento espectacular, grande de la producción platanera no resolvió el problema de las malas comunicaciones que se había heredado del siglo XIX. Eh, Tenemos también que en las dos primeras décadas del siglo XX se celebraron muy pocas elecciones. El autor dice si es que acaso se celebró una. Y a falta de fondos para estas elecciones, las compañías fruteras eran las que se convertían en prestamistas de último recurso, de último momento, y se esperaba que el candidato triunfador de estas elecciones hiciera caso omiso de las irregularidades que se presentaban muchas veces en los contratos que se hacían con estas compañías. Y en un caso, un poco más extremo, se esperaba que se hicieran concesiones todavía más generosas de las ya establecidas. Vemos que a finales del siglo XX había un escaso desarrollo industrial y la diversificación efectuada era por las compañías fruteras, es decir, algunos de los sectores manufactureros como lo son los de los zapatos, las pastas, estaban dentro de las compañías, entonces había poca diversificación en el país. Tenemos también el Banco Atlántida, fundado por Baccaro Bros, que ofrecía servicios bastante primitivos, servicios financieros bastante primitivos, y que el dólar norteamericano, respaldado por el oro, circulaba libremente, mientras que en el resto de Honduras se permanecía fiel al patrón plata. Esto constituía un raro ejemplo de bimetalismo. Hacia 1919, aquí hay un punto bastante interesante, pues vemos que la producción tabacalera hondureña también estaba bajo el control norteamericano, y esto era por medio de la British American Tobacco Company, mientras que la Sula Sugar Company iniciaba labores monopólicas. Aquí en la presentación he colocado algunas de las cajetillas para este momento de cigarros administradas por esta compañía. Entrando un poquito en lo que es materia política, tenemos que el general Rafael López Gutiérrez llegó al poder en Honduras en un ambiente mundial de posguerra, y es que en 1924
cuando se acercaba el final de su periodo presidencial, él se declara dictador y estalla una guerra civil. Previamente a este momento, la administración estadounidense había persuadido a los países de que se firmara un tratado de paz y amistad entre las naciones centroamericanas. Entonces, en el momento en que estalla la guerra civil de 1924, el prestigio de Estados Unidos se encontraba en peligro, ¿verdad? Estaba en juego. Y como resultado, los infantes de la Marina norteamericana entraron en Tegucigalpa en marzo de 1924. El Distrito Federal Washington envió a Summerwells con el encargo de convocar una conferencia en el que ambas partes que participaban en la guerra civil llegaran a un acuerdo, ¿verdad? El fruto fue un pacto que se firmó en la ciudad de Amapala, firmado en mayo. Aquí se declara que Vicente Tosta era uno de los generales de Carías. Aquí ya vamos viendo un poco más de Carías como sujeto político, ¿verdad? Que Vicente Tosta fuese presidente provisional y luego se dispuso que se eligiera a Miguel Paz Barahona como presidente. Este señor Miguel Paz Barahona era uno de los pocos candidatos en la selección, que en las elecciones de 1923 no había participado en la guerra civil. Eh, Aquí estamos presentando lo que es el Pacto de Amapala. Se encontró la fuente primaria. Eh, Dejaremos el link en la descripción del video por si se quiere revisar. Bien, ahora vamos a entrar más de lleno en lo que son los antecedentes del Cariato y vamos a hablar un poco del Partido Nacional. Y es que los opositores de los liberales se habían unido finalmente en un auténtico partido, que es el Partido Nacional. Este se funda hacia 1923. Eh, la facción del nacionalismo había crecido rápidamente en seguidores y estos seguidores eran en su vasta mayoría trabajadores y pequeños comerciantes. Estos estaban alentados por la propaganda de que cuando el Partido Nacional llegara al poder, ellos iban a luchar contra la United Fruit Company para que ésta no siguiese arrebatándoles tierras a los pequeños propietarios y para que elevara los salarios en la costa norte. Estos dos partidos, los liberales y el Partido Nacional, se distinguían muy poco por aquella disputa decimonónica, aquella dicotomía entre liberales y conservadores, pero sí se distinguía muy bien por la manera en la que consideraban que la lucha armada era legítima. Y es que el Partido Nacional era el menos dispuesto a mostrar que por la fuerza se resolvían las disputas, ¿verdad? Irónicamente, es su candidato presidencial, que es nuestro personaje eh, principal, ¿verdad? Tiburcio Carías Andino, fue quien recurrió a las armas tras las elecciones de 1923. Y esto lo hizo porque en esas elecciones, ya que él era candidato presidencial, él había obtenido la mayoría de votos y lo hizo también después de que el López Gutiérrez se declarase dictador. Bien, hablando de elecciones, más adelante se dan las de 1928 y aquí el candidato liberal, que es Vicente Mejía Colindres, derrotó a Carías. Convirtiéndose así en el primer político de la historia de Honduras en ganar elecciones
de una manera pacífica contra un solo opositor, un opositor oficial. Esta rara experiencia se volvió a repetir en 1932 con Carías. Lo hablaremos un poco más adelante. Como últimos puntos tenemos que hacia diciembre de 1929 Sam Murray vendió su compañía, que era la compañía Cuyamel Fruit. La vendió a la United Fruit Company. Esta venta dejó a la administración de Mejía Colindres eh, ante solo dos empresas gigantescas multinacionales, que eran la United Fruit Company y la Standard Fruit. Vemos también que el Congreso hondureño descubrió numerosas irregularidades en el comportamiento de las compañías, y estas serán pasadas por alto por el presidente Mejía Colindres. También vemos que más adelante el Congreso intentó, pero no consiguió eh, anular, revocar los contratos que Colindres había hecho con estas empresas. Porque aquí se les daba el derecho de utilizar ciertas aguas nacionales sin retribución, es decir, sin pagar por el uso o sin pagar por ellas. Vemos también que el auge del plátano para estas fechas había empujado una especialización extrema de producción, ¿verdad? De lo que es el plátano. Y este fruto representaba casi el 90% de las exportaciones hondureñas a finales de la década de 1930. También los plátanos formaban una parte muy grande de la producción agrícola, y que las exportaciones de dicha fruta constituían un tercio, alrededor de un tercio del Producto Interno Bruto PIB. Debido a esta dependencia, ¿verdad?, extrema de un solo producto, la economía de Honduras era demasiado vulnerable, y no era vulnerable solo a las fluctuaciones del mercado mundial, ¿verdad? Como lo vemos tras la caída mundial de los precios en 1929, sino que también era vulnerable a las decisiones que podrían tomar las compañías fruteras sobre la asignación global de sus recursos. Y vemos que, como lo mencionaba antes, ante el 29 Honduras no se vio tan afectada. No obstante, hacia 1932 las compañías intentaron traspasar esa carga de la caída a las divisiones en Honduras, es decir, se trató de aplicar reducción de salarios nominales y de precios, eh, de los precios que pagaban los productores independientes. Esto produjo una serie de huelgas de sus trabajadores, y las compañías hicieron algunas concesiones, pero no de índole salarial, sino que eh, lograron imponer eh, su política de reducción de salarios. Como último punto, vemos que el valor de las importaciones empezó a descender. Y después del ejercicio fiscal de 1929-1930, disminuyeron los derechos de aduana, y el gobierno entrante para esas fechas tuvo que hacer frente a una grave crisis fiscal. Cuando se iban acercando las elecciones de 1932, que vemos que es el candidato Carías el que las gana. Y aquí vamos a entrar ya de lleno a lo que es el cariato. Tenemos una definición de lo que es el cariato según Leslie Bettel. Y vemos que para Leslie Bettel el cariato es el periodo de 16 años en el que el presidente Tiburcio Carías Andino se mantiene en el poder, rompiendo con aquella tradición hondureña de gobiernos frágiles y de rápidas sucesiones presidenciales. Hemos dividido el cariato
en dos grandes periodos. Eh, a continuación, mi compañero David hablará del primero, que es la Guerra Civil de 1932-1933 y, ¿verdad?, los inicios de la dictadura. Bien, agradecemos a Vanessa por esta maravillosa introducción que nos ha brindado, más que introducción, todo un contexto de cómo se encontraba la Honduras de los años 30, de finales de la década de los 20 e inicios de los 30. Como ella ya bien lo mencionaba, hemos dividido el cariato y en este caso eh, les hablaré un poco más acerca de los primeros años del cariato, cómo, cómo se articulaba el cariato en los primeros años. Para ser más específicos, pues en los primeros años eh, lo podemos poner así que el contexto está enmarcado por la guerra civil eh, hondureña, ¿verdad? Que comprende del 32 al 33 y aquí hay que hacer énfasis en, en tres puntos claves. El primero es que Carías venció al candidato liberal en las elecciones de octubre del 32 y asumió la presidencia de Honduras el 1 de febrero del 33. Pero Carías se enfrentó a una situación bastante difícil. Se encontró con una situación bastante controversial, podríamos llamarla también. Porque sus adversarios políticos habían emprendido una rebelión en noviembre del 32. Por un lado, por otro lado, la crisis fiscal heredada por el presidente Colindres crecía, las exportaciones descendían y a nivel general la actividad económica se reducía. Pese a esta situación tan adversa por la que Carías atravesaba, hay que hacer énfasis en que la elección de Carías en el 32 fue totalmente constitucional. Si establecemos una comparación con el caso salvadoreño, con el martinato, el primer desafío a la voluntad estadounidense se da acá, se da en El Salvador, con el ascenso inconstitucional de Martínez al poder, en ese mismo año, pero en el mes de enero, ¿verdad? Otro punto que hay que destacar es que que Bettel la firma, ¿verdad? Que hacia 1932 y 33, Honduras enfrentó una guerra civil. El gobierno estadounidense de Roosevelt le proporcionó a Carías material militar, pero Carías no solamente recibió apoyo de la nación norteamericana, sino que también recibió apoyo de los caudillos, de los dictadores de los países vecinos, como lo fue Maximiliano Hernández Martínez en el caso salvadoreño, el general Jorge Ubico en Guatemala, e igualmente algo que es novedoso en el caso hondureño es que se emplearon los servicios de los recién formados transportes aéreos de Centroamérica, bueno, o como son mejor conocidos, TACA, por su sigla, ¿verdad? Y pues, lógicamente, estos apoyaban al gobierno. Y el último punto que hay que destacar, no menos importante, es que ante la revuelta de 1932, Carías aprovechó el estado de sitio en el que se encontraba Honduras. Hay que decir, pues esto fue una consecuencia de la guerra civil.
que Carías aprovechó para actuar contra sus opositores, con medidas propias de una dictadura. Entre estas medidas dictatoriales, podemos destacar inicialmente que Zúñiga Huete se exilió en México, que era el opositor de Carías, ¿verdad? Eh, de donde no volvería hasta 1948. Otro dato novedoso en el caso hondureño es que se emplearon grupos de presos con bolas de hierro encadenadas a los pies en las obras públicas de la capital. Se redujo progresivamente la autoridad del Congreso. ¿Para qué? O, pues bien, con el fin de criticar el poder ejecutivo. Por otra parte, la autonomía local para los alcaldes y los municipios se sustituyó por un grado mucho mayor de control a cargo del gobierno central. Eh, si, lo, si se puede analizar de esta manera, es decir, el localismo fue sustituido por un centralismo, localismo que manejaban esa autonomía de los alcaldes, de los municipios, fue sustituyéndose por un centralismo del gobierno local, del gobierno central, perdón. Por otra parte, la profesionalización del ejército. Hacia 1933, Carías fundó una escuela de cabos y sargentos. Con respecto a este punto, quiero detenerme un poquito para explicarles y hacerles saber que Carías no le tenía, o mejor dicho, tenía poco que temer de la pequeña élite económica. ¿Por qué? Porque la élite económica hondureña en su mayoría era de origen extranjero. Entonces, esta élite, si se involucraba con la oposición política, claramente, corría el riesgo de ser deportada, ¿verdad? Entonces, se preguntarán ustedes, entonces Carías, a quién temía? Pues bien, el mayor temor de Carías se centraba en, en- en los que tenía más cercanos. ¿A qué me refiero con esto? Se centraba en las Fuerzas Armadas, porque sus Fuerzas Armadas, si se puede entender así, eh, tenía una falta de profesionalismo. Y esto para Carías era un obstáculo en la consolidación de su dictadura. Debido a esta situación, ¿verdad? Carías fortaleció su relación con los militares, eh, dando paso a la profesionalización del ejército, ¿verdad? Eh, Sin embargo, pese a que este proceso lo empezó él, fue terminado por su ministro de guerra y sucesor presidencial, Juan Manuel Gálvez. También hay que decir y aclarar que Carías no se sentía muy tranquilo de dar demasiado apoyo al ejército. Inclusive, algunos soldados fueron enviados al prestigioso Instituto Militar Politécnico de Guatemala para ser entrenados. Pero también hay que decir, hay que aclarar que Carías ayudó al desarrollo de una fuerza aérea y que dicha fuerza aérea, o mejor dicho, dicha institución, que por virtud de su novedad, él pudo manejar por completo, ¿verdad? Siguiendo con aspectos importantes con respecto a los primeros años del cariato, hay que tener en cuenta que Carías no era un extraño al proceso electoral, porque
Él ya había experimentado la derrota en 1923 y en 1928 y también había experimentado la victoria en 1932. Entonces, su lanzamiento como candidato presidencial por el Partido Nacional en el 32 solo se llevó a cabo luego de que se hizo un acuerdo con los partidarios de Venancio Callejas. Dicho acuerdo consistía en que estos se retirarían en favor de Callejas en las elecciones del 36. Eh, como segundo aspecto importante, tenemos que a pesar de que las fuerzas populares en Honduras eran débiles, eran frágiles, el Partido Liberal, derrotado en las elecciones del 32, aún tenía fuerzas en el país, pese a que solo había tenido la presidencia en sus manos durante 2 años. Por lo tanto, esto nos hace pensar que existían muchas razones y podemos suponer que Honduras no iba a caer en la dictadura luego de la elección de Carías. Eh, Sin embargo, en este mismo que les estamos explicando en esta videoconferencia, nos daremos cuenta que no fue así, ¿verdad? Eh, Inclusive Bulmer asegura que es casi seguro que Carías desde hace mucho tiempo atrás eh, ya tenía miras, ya tenía ambiciones dictatoriales, porque hay que recordar que estaba rodeado por por ese contexto. ¿Por qué? Porque en el caso salvadoreño, en el 32 nos encontrábamos con el martinato, en Guatemala se encontraban con el ubiquismo. Entonces esto le generaba y creaba un precedente útil que él podía utilizar a su favor. Y como último punto de esta lámina, tenemos que el primer obstáculo afrontado por Carías fue el Partido Liberal, aunque solo una fracción del Partido Liberal se unió a la rebelión contra su victoria electoral. Eh, Hay que destacar que la derrota de la rebelión le permitió a Carías perseguir la organización entera, ¿verdad? Y dicha campaña fue tan exitosa que el líder del Partido Liberal, o sea, hablamos de Zúñiga Huete, se autoimpuso el exilio. Y pese a que él no participó directamente en la rebelión. Bien, esto es un poco acerca de cómo en la Honduras de los 30 eh, emerge el cariato, ¿verdad? Eh, de Carías Andino, es de ahí que procede su nombre, ¿verdad? Cariato. Esto es un vistazo a lo que pasaba. A continuación, mi compañera Vanessa les hablará un poco más con respecto al auge que tuvo el cariato y también cómo se fue degradando este, el mismo cariato. Como el compañero David ya lo mencionaba, eh, voy a hablarles un poco de lo que eh, finales y auge del Cariato, como todo caudillismo, como toda dictadura, tiene tres etapas, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacia octubre de 1933 se iban a celebrar nuevas elecciones, ¿verdad? Presidenciales, porque ya se había cumplido el mandato según, según la Constitución.
pero vemos que el Congreso de Honduras se convirtió en una asamblea constituyente y como resultado, Carías pudo ampliar su mandato de 4 a 5 años, es decir, hasta finales de 1948, alargar su periodo hasta estas fechas. Hacia 1935 vemos también que se introdujo el servicio militar obligatorio. Eh, 7 años después, los estadounidenses preparaban oficiales en Honduras y esto fue solo después de que Honduras y Estados Unidos, ambas naciones, entraran en la Segunda Guerra Mundial. Es importante entender que el cariato no detuvo la decadencia económica heredada por el presidente Colindres. Eh, Honduras pasó a ser la república más pobre de la región y de toda América Latina, según Leslie Bettel, y la razón principal era que las, estas dificultades económicas se generaron por la decadencia de la industria platanera después de que ésta había presentado índices muy altos. También tenemos que debido a esto se exacerbó un malestar social en Honduras y esto se dio a la caída de los salarios y el incremento del desempleo. Esto dio como resultado una movilización social de clases populares y una ola de huelgas. Tenemos también que la Marina norteamericana requisó flotas, botes de carga de las compañías fruteras y el resultado fue que las exportaciones de plátano de 1942 a 1943 habían alcanzado solo el 10% del que habían alcanzado en 1929 y 1930. Este descenso de la producción platanera motivó cierta diversificación agrícola. Tenemos cereales, tenemos verduras y aquí ya vamos viendo lo que es el café, un poquito de introducción de lo que es el café. Pero a pesar de esta diversificación, del aumento de esta diversificación, esto no subsanó la caída de la producción de plátanos. Tenemos también que a pesar del descuido económico que Carías había tenido, eh, se vio obligado a tomar medidas en cuanto al ámbito fiscal, en cuanto a la crisis fiscal. Una de sus medidas fue la implementación de nuevos aranceles. Esto estimuló la industrialización sustitutiva de importaciones, es decir, empezar con industrias en Honduras en lugar de importar los productos que se consumían. Y un número reducido de fábricas empezaron a abrirse, ¿no? Un número reducido de fábricas modernas. El problema de las comunicaciones del que yo les hablaba en los antecedentes también empezó a resolverse un poco. Y aquí hay un punto muy interesante porque es particular de la gran vasta de mayoría, la gran mayoría de caudillismos, de la gran mayoría de dictaduras y es esta represión violenta, ¿verdad? Y tenemos que hacia el 6 de julio de 1944 se da una huelga de brazos caídos, que es cuando eh, se protesta deteniendo labores eh, de trabajo, ¿verdad? Y a modo de depresión se dio lo que fue la conocida masacre de San Pedro Sula. Y aquí yo he leído varias cifras. Algunos autores dicen que son más de 70 ciudadanos, otros autores dicen que son más de 100.
sanpedranos, entre hombres y mujeres, los que fueron vilmente masacrados en esta huelga. Eh, Todavía hasta la fecha es un crimen impune, ¿verdad? Otro dato importante y muy, muy, muy particular de lo que fue el Cariato fue las manifestaciones públicas dirigidas por mujeres de clase alta en mayo y julio del 44. Esto dio una idea a Carías del nivel de oposición que enfrentaba ya para este momento. Después de 1945, tenemos que las exportaciones de plátanos se recuperaron y se hallaban cerca del nivel máximo, ya llegado el final del Cariato. A consecuencia de esto, la economía hondureña disfrutó un pequeño o modesto auge en los últimos años de la dictadura. Al igual que la producción cafetalera empezó a ser más activa, ¿verdad? Y ya representaba el doble de la inicial. La oferta de Carías de retirarse al final de su periodo en 1948 y de llevar a cabo de efectuar elecciones libres fue aceptada por la mayoría de su partido nacional, incluso por algunos liberales. Pero el caudillo dejó problemas bastante claves sin resolver, como lo son la relación que tenía el gobierno con las compañías fruteras. Eh, Estos son algunos datos, ¿verdad? En cuanto al Cariato, pero quisimos también hablar un poco de lo que son los factores que permitieron el continuismo político de Carías, porque previamente, como ya lo hemos visto en los antecedentes, en los primeros años del Cariato, eh, presidentes antes de Carías intentaron, ¿verdad?, establecer dictaduras, pero ninguno, eh, Leslie Vettel dice que ninguno tuvo tanta suerte como Carías, pero eso de suerte, como historiadores entendemos que va más allá de la suerte, sino que son factores específicos los que sí permitieron el continuismo de Carías. A continuación, mi compañero hablará de ellos. Como ya bien lo mencionaba la compañera, decidimos hacer un aporte eh, y para ir finalizando hablar un poco acerca de los factores que permitieron el continuismo de Carías. Óigase bien, el continuismo de Carías, porque antes que nada hay que tener muy claro que el continuismo es una tendencia a permanecer o a mantenerse en cierta posición, ¿verdad? En este caso, pues fue la posición, mejor dicho, de Carías de mantenerse en el poder. Y dentro de, como ya bien lo mencionaba la compañera, fueron diversos intentos de continuismo los que se llevaron a cabo por los presidentes anteriores a Carías. Eh, pero Leslie Vettel dice que ninguno de ellos tuvo tanta fortuna como Carías. Sin embargo, hay que recordar que hay una inmanencia causal racionalista, ¿verdad? Entonces, de igual forma, como bien lo mencionaba la compañera, son factores determinantes los que perpetuaron este continuismo en el caso de Carías en Honduras. Eh, Esencialmente son dos.
Esencialmente son dos y el primero es el débil liderazgo que aportaron los liberales leales a Zúñiga. Esto se vio reflejado en que ni siquiera las manifestaciones públicas sin precedentes que tuvieron lugar contra la dictadura en el 44, inspiradas por acontecimientos parecidos en las repúblicas vecinas, como hemos venido haciendo hincapié, como lo fue todos estos levantamientos, estas protestas, estas huelgas, en el caso del martinato en El Salvador y en el caso del ubiquismo en Guatemala, no lograron galvanizar al Partido Liberal. No lograron esto, entonces por ende no lo empujaron a hacer algo decisivo. Eh, eh, También eh, el liberal Zúñiga Huete no consiguió el apoyo del presidente Arévalo de Guatemala. Pues, y Arévalo pues era antidictatorial, estaba en contra de que se perpetuaran dictaduras. También la oposición más radical, esto es sorprendente porque podría pensarse que la oposición más radical hacia Carías era la del Partido Liberal. Sin embargo, no era así. La oposición más radical contra el Cariato no fue la del Partido Liberal, sino que era la del Partido Democrático Revolucionario Hondureño. Por sus siglas, por si uno de ustedes gusta de saber un poco más acerca de esto, por sus siglas PEDRH, que había sido formado en 1947. Además, a este primer factor hay que agregarle que en las elecciones presidenciales del 48, los liberales presentaron la misma lista de candidatos que en el 32 y debido a esto se retiraron cuando solo faltaban unos pocos días para las votaciones. Porque en el ambiente, en la atmósfera, había una combinación entre represión y temor a la derrota. Eso es con respecto al primer factor. Lo que respecta al segundo factor, es que entre los liberales había una incapacidad por aprovechar las oportunidades que creaban la arbitrariedad del gobierno de Carías. Esto se puede observar en que una facción del Partido Nacional, capitaneada por Venancio Callejas, se separó de Carías en el 36 debido a las nuevas propuestas constitucionales de las que ya les hacía mención Vanessa con anterioridad, que Carías buscó la manera de perpetuar su poder. Entonces, luego que se terminó su periodo presidencial, inclusive buscó la manera de que ya no fueran 4 años los que el presidente estaba, sino que fueran 5. Entonces, a esto hacemos referencia cuando nos referimos a las nuevas propuestas constitucionales. Y pues bien, a manera de conclusión y en base a los aportes que Bettel y, y Bulmer nos hacen por medio del análisis de sus textos, ¿verdad? También por medio de la fuente primaria que, que pudimos ver, podemos analizar que el Cariato dio a Honduras un largo periodo de estabilidad política, pero eh, como no todo es color de rosa, ¿verdad? Afectó la naciente democracia surgida entre 1924
y 1932. Este fue un ejemplo de orden sin progreso, donde las exportaciones, las importaciones y la actividad económica en general disminuyeron, siguiendo la tendencia de los plátanos, ¿verdad? La caída de las exportaciones de plátano ocurrió a pesar de la política generosa que adoptó el gobierno en sus tratos con las compañías fruteras. Esto es interesante, ¿verdad? Porque como ya les hacíamos mención, en el caso hondureño tuvo y dio concesiones bastante generosas a las compañías fruteras, casi que sin ningún pero, ¿verdad? Pero pese a ello, eh, la caída de las exportaciones ocurrió. Siempre ocurrió, ¿verdad? Recuérdense que a esto se suman varios factores, no solamente factores económicos y factores políticos, sino también factores sociales, ¿verdad? Es un todo. Una cosita lleva a la otra y esa otra, otra. Y en fin, es casi que como una cadena, llamémoslo así, ¿verdad? Y por otra parte, Carías tuvo diferencias significativas a los demás caudillos centroamericanos de los años 30. Eh, Nos referimos en general a Centroamérica, pero de manera en particular al caudillo eh, Ubico y a Martínez, ¿verdad? Es decir, se le permitió y lo que era notorio, la diferencia que era notoria entre estos y Carías es que Carías siguió permitiendo a la prensa que publicara y a que algunos liberales siguieran ocupando sus cargos, ¿verdad? Y pues para finalizar, los dejamos con esta idea de Leslie Vettel con respecto al cariato, que lo mejor que podría decirse del cariato es que dio a Honduras el, el periodo sin guerras civiles más largos desde la independencia. Les agradecemos si por les agradecemos y esperamos que quede en ustedes este entusiasmo y este interés por querer saber más acerca del cariato.